Buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra práctica del día de hoy. Hoy día tenemos la práctica número 8, determinación del coeficiente de partición de un fármaco innovador. Para esta práctica, en la cual vamos a determinar de forma experimental el coeficiente de partición, vamos a trabajar con una estructura química que nos permite trabajar de una forma bastante eh, eh, aplicativa esta práctica, y es la lidocaína. ¿Sí? Lidocaína, que es un anestésico local, ¿sí? Es un anestésico bastante utilizado, sobre todo para procesos dentales en los cuales se tenga que generar una ortodoncia, una endodoncia. No, como anestésico se utiliza la lidocaína. Bien. Para esto, la lidocaína tiene que llegar lógicamente a su sitio activo, y para llegar a ese sitio activo tiene que atravesar con bastante facilidad membranas. Bien. La lidocaína, si ustedes se dan cuenta, tiene grupos funcionales que les va a dar algunas características hidrófilas y algunos grupos funcionales que le va a generar algunas características lipófilas. Pregunta, jóvenes, ¿qué grupos funcionales que tiene la lidocaína le va a generar características hidrófilas? La amida, Ya, la amida. Muy bien. El nitrógeno que tenemos acá, el oxígeno, el hidrógeno que está también aquí unido al nitrógeno de la amida. Y lógicamente también el otro nitrógeno, ¿no? La amina, también le va a generar características hidrófilas. Y el resto de grupos funcionales, ¿sí? Este etilo, este otro etilo, el aromático que tenemos acá, el metil, el otro metil, ¿sí? Le va a dar características lipófilas. Bien, entonces, al igual que cualquier otra estructura química, ¿sí? La lidocaína presenta grupos funcionales que le da características hidrófilas y grupos funcionales que le da las características lipófilas. Dependiendo de la distribución de estos grupos funcionales, de la cantidad de estos grupos funcionales, ¿sí? De los grupos funcionales que les genera características polares, ¿sí? Y el área que tiene o que ocupa estos grupos funcionales es que va a mantener o bien características lipófilas o bien características hidrófilas, la estructura química en general. Bien. Nosotros vamos a calcular entonces la lipofilicidad de esta estructura. Para calcular esa lipofilicidad, nosotros vamos a utilizar, ¿sí?, una técnica que fue utilizada por Hans hace una buena tanda de años, ¿sí?, en la cual nosotros vamos a agregar, ¿sí?, a una pera de separación, vamos a hacer un poquito más grande, ¿sí?, dos solventes, ¿bien? Un solvente que es hidrófilo y un solvente que es lipófilo, ¿bien? Nosotros vamos a agregar una cantidad conocida, una cantidad X gramos, ¿no?, pero totalmente conocido, de nuestra sustancia, ¿sí?, y vamos a agitar. ¿Bien? Una vez que agitamos, la sustancia, perdón, la sustancia se va a distribuir, ¿sí?, entre el solvente acuoso y el solvente orgánico, ¿sí? Y vamos a tener una fracción de nuestra sustancia que va a estar en el solvente orgánico, ¿sí?, y una fracción de nuestra sustancia que va a estar en el solvente acuoso, ¿sí?, donde ambas concentraciones, pues su sumatoria es igual a la cantidad X
que nosotros hemos agregado. Es decir, nuestra sustancia no se va a sintetizar más ni se va a destruir dentro de esta partición, sino solamente se va a distribuir. Bien, una fracción en el solvente orgánico y una fracción en el solvente acuoso. Bien, de tal forma que el coeficiente de partición va a ser igual a la cantidad que se encuentra en el solvente orgánico sobre la cantidad que se encuentra en el solvente acuoso. ¿Sí? Porque si nosotros recordamos, ¿sí?, la fórmula, el coeficiente de partición es igual a la concentración, a la cantidad que se encuentra en la fase orgánica, ¿sí?, sobre la cantidad que se encuentra en la fase acuosa. ¿Bien? ¿Qué solventes solemos utilizar? ¿Sí? Para la fase orgánica nosotros solemos utilizar N-octanol. Y para la fase acuosa nosotros solemos utilizar un buffer. Buffer fosfato a pH 7.4. Bien. ¿Por qué? Porque esto nos da las características principalmente a nivel gástrico, ¿sí?, en la cual nuestra sustancia nos va a permitir, mejor dicho, conocer si nuestra sustancia va a lograr absorberse, ¿sí?, o no va a lograr absorberse a nivel del tracto gastrointestinal. Y si va a tener, lógicamente, biodisponibilidad bioral. Nosotros conocemos la cantidad X de gramos que hemos agregado en nuestro sistema, ¿sí? Una forma fácil o rápida de cuantificar es a nivel de la fase acuosa. ¿Sí? A nivel de la fase acuosa, en la cual nosotros, ¿sí?, ¿sí?, nosotros, mediante una curva de calibración, podemos hallar, mediante regresión lineal, nuestra ecuación de la recta, y con esta ecuación de la recta, ¿sí?, determinar la concentración que se encuentra en la fase acuosa. Por diferencia, conocemos la cantidad que se encuentra en la fase orgánica, ¿sí?, y en la división hallamos el coeficiente de partición. No solemos trabajar con el coeficiente de partición, sino más bien con el logaritmo del coeficiente de partición, ¿sí?, en el cual nosotros podemos tener una escala. Una escala logarítmica, logaritmo de p, en el cual, cuando la cantidad del logaritmo de p que nos sale se encuentra por encima de la unidad, ¿sí?, entonces nosotros decimos que la sustancia es lipófila. Bien. Si el logaritmo de p, ¿sí?, que nos sale se encuentra por debajo de la unidad, ¿sí?, 0 o valores negativos, pues entonces nosotros podemos presumir que nuestra sustancia es hidrófila. Entonces, si tenemos valores de 0,8, de menos 1,2, menos 2,4, ¿sí?, decimos que nuestra sustancia es hidrófila. Si tenemos valores de 2, de 4, de 5, decimos que nuestra sustancia es lipófila. ¿Bien? Entonces, ¿sí?, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Cuando tenemos una sustancia, nos conviene que la sustancia tenga características hasta cierto punto lipófilas. ¿Bien?
Según Lipinski, nuestros valores del logaritmo de p para poder mantener una absorción a nivel oral, el logaritmo de p debe ser menor de 5. Claro que tampoco tiene que ser valores negativos. Hablamos de una absorción oral. Bien, los valores tienen que ir a lo mucho hasta 1. ¿Sí? Normalmente cuando tenemos un núcleo que nos interesa trabajar y generar modificaciones, es importante que el logaritmo de p de este núcleo tenga valores entre 1 a 3 del logaritmo de p. ¿Por qué? Porque si agregamos grupos funcionales a esta sustancia, pues lo más probable es que a lo mucho nuestro logaritmo de p aumente hasta en 2 unidades, es decir, llegaríamos a lo mucho hasta 5 del logaritmo de p. ¿Bien? Y eso nos facilita, ¿sí?, de que nuestra sustancia, ¿sí?, al momento que llega a una membrana, ¿sí?, se disuelva en el interior de la membrana, ¿sí?, porque es esta parte o esta fracción la que es lipófila. Recuerden que las cabezas de las bicapas fosfolipídicas tienen características hidrófilas, lo que le permite disolverse en el ambiente intra y extracelular. Claro que nuestro logaritmo de p no tiene que ser por encima de 5, porque si no nuestra sustancia se mantendría en este sector. Bien. Y luego de ello no podría salir hacia el otro ambiente. Si hablamos de un ambiente extracelular hacia un ambiente intracelular, nos conviene que nuestra sustancia venga, se disuelva y de aquí ingrese al ambiente intracelular, donde también es un ambiente hidrófilo. Entonces, es importante ello para nuestra sustancia. Bien. Mackenzie, ¿alguna pregunta? Profesor, una consulta. ¿Cuál era el motivo? Por ejemplo, ¿no podría ser lipofílica partiendo de cero para adelante? O Ah, sea, no empezando de ¿cómo así? uno. No empezando de uno, sino desde cero adelante para que pueda ser Ah, lipofílica. para que pueda ser lipofílico. Eh, Hay algunos autores que toman a partir de cero, ¿sí? Pero la mayor tendencia es tomarlo a partir de unos, ¿sí? Porque es hasta uno la correlación que hace Lipinski, ¿bien? Y esto lo hace hasta uno porque aun cuando la sustancia tenga 0,8, 0,5, que son valores positivos, ¿sí?, que son valores positivos, todavía la sustancia mantiene algunas características hidrófilas, ¿bien? Entonces, por eso es que Lipinski toma hasta uno, ¿sí?, y no toma hasta cero, ¿sí?, la posibilidad de que las sustancias sean capaces de atravesar membranas, ¿bien? Por eso es que se toma el valor de uno como valor central. Gracias, O profesor. estamos tomando como valor 1 a valor central. ¿Ok? Gracias, profesor. Listo, Mackenzie, no hay problema. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué la pendiente de nuestra recta es positiva? Porque nuestra pendiente no es negativa. Porque a mayor concentración, mayor absorbancia. ¿Sí? Aquí hay que recordar, ¿sí?, a la ley de Landor y Beer. ¿Bien? Es en esta ley que se basa esa pendiente positiva. ¿Bien? La absorbancia, ¿sí?, la absorbancia es igual a la absortividad, ¿sí?, por la longitud de la cubeta por la concentración. Bien. Recuerden que la absortividad es constante para cada sustancia, ¿sí? Una sustancia tiene un valor de absortividad y eso se mantiene, ¿bien?, por más que varíe la concentración. La longitud de la cubeta, ¿sí?, la longitud de la cubeta, recuerden que actualmente es un valor también constante. Todas las cubetas tienen
un recorrido de 1 centímetro, ¿sí? No recorre más. Bien, ya es un valor constante. Y la concentración, ¿sí? La concentración sí varía, pero es un valor que está multiplicando. Por lo tanto, si aumenta la concentración, aumenta la absorbancia. Si disminuye la concentración, disminuye la absorbancia. Bien, por eso es que tenemos una pendiente positiva aquí. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Si estuviéramos en la parte de la presencialidad, pues al laboratorio hubiéramos llegado con un frasco, ¿sí? De lidocaína al 2%, ¿sí? Y les hubiéramos dado a ustedes. Bien. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes con ese frasco? ¿Sí? Con ese frasco, ustedes deberían de medir una pequeña cantidad y eso agregarlo a una fiola. ¿Sí? Una fiola de capacidad de 50 mililitros. ¿Bien? De tal forma que la concentración final de nuestra sustancia sea de 200 partes por millón. ¿Bien? Pregunta, ¿qué cantidad en mililitros de la solución de lidocaína al 2% ustedes deberían de medir para preparar 50 mililitros de una solución a 200 partes por millón? Calculen, jóvenes, calculen. Les doy unos 5 minutos para que puedan calcular. Profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir lo que tenemos que calcular? Creo que fue mi internet, no puedo escuchar bien. No hay problema, Alice. La pregunta es, ¿qué cantidad en mililitros de lidocaína al 2% deben de medir para preparar 50 mililitros de una solución a 200 partes por millón? Esa es la pregunta. ¿Tienen ya la respuesta? 0,5 mililitros. Ok, Juan. Juan nos dice que 0,5 mililitros. ¿Todos llegan a esa cantidad? Bien. ¿Cómo llegamos a esa cantidad? Bajo distintas técnicas. Bien. Primero,
Vamos a ver una técnica. 200 partes por millón. ¿Sí? ¿Qué cantidad en miligramos de lidocaína tienen que estar disueltos en esa fiola para que los 50 mililitros estén a una concentración de 200 partes por millón? ¿Sí? Recordemos que 200 partes por millón es equivalente a decir 200 microgramos por cada mililitro. Bien. Si por cada mililitro hay 200 microgramos y yo tengo un total de 50 mililitros, ¿sí? 200 por 50, ¿verdad? 2 por 5, 10 y los 3 ceros. Entonces, en 50 mililitros hay 10.000 microgramos. ¿Bien? Y 10.000 microgramos es equivalente a decir entre 1.000, 10 miligramos. Bien. Entonces, en toda nuestra fiola tienen que haber 10 miligramos de lidocaína. ¿Bien? ¿Qué cantidad en mililitros de lidocaína al 2% contienen 10 miligramos? Si nuestra lidocaína está al 2%, nosotros podemos decir que este 2% es equivalente a 2 gramos por cada 100 mililitros, ¿verdad? 2%. 2 gramos es equivalente a decir 2.000 miligramos, que este es igual a 100 mililitros. 1, 2, 1, 2, ¿sí? 20 miligramos ahí por cada mililitro. Pero yo no necesito 20 miligramos, yo necesito 10 miligramos. Entre 2. 10 miligramos hay en 0,5 mililitros. Entonces la cantidad que yo necesito es 0,5 mililitros. Y el resto de volumen lo enraso con buffer fosfato a pH 7.4. Bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió, verdad? Sí, profesor. Ok. Bien. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí. Otra forma es utilizando la ecuación volumen 1 igual concentración 1, volumen 2, concentración 2. Bien. Primero tengo que igualar las concentraciones. Mi concentración final está en partes por millón. Bien. Entonces, voy a transformar ese 2% en partes por millón. Y decir que la solución está al 2% es equivalente a decir que está a 20.000 partes por millón. Bien. Voy a moverlo para acá. Ya. Entonces, 2% es equivalente a 20 partes por millón. Pueden hacer el cálculo ustedes si gustan. Bien. Volumen. ¿Sí? ¿Cuántos mililitros necesito de una solución que se encuentra a 20.000 partes por millón? ¿Sí? Para preparar 50 mililitros de una solución a 200 partes por millón. Bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 por 5, 10 entre 20. X1 es igual a 10 entre 20. 1 entre 2. 0,5 partes por millón, me quedan mililitros. Bien.
Entonces, esa es otra forma de realizar el cálculo. Hay otras formas, hay más formas, ¿sí? Pueden realizarlo mediante la técnica que a ustedes les sea más factible. ¿Ok? ¿Estamos claros? Profesor, una consulta. El 2% equivale a 20.000 partes por millón. ¿Cómo lo hizo equivalente? Es una igualdad. Solamente es cambio de unidades. Bien. Por ejemplo, yo sé, o yo me acuerdo, tengo en mi cabeza, que partes por millón es igual a microgramos por mililitro. Bien. Entonces, 2% es igual a decir 2 gramos por cada 100 mililitros. 2 gramos por 1000, 2000. ¿2000 qué? Miligramos. Conversión de unidades. Hay 2 gramos en 100 mililitros, hay 2000 miligramos en 100 mililitros. Bien. 1, 2, 1, 2. 20 miligramos por cada mililitro. Miligramos a microgramos por 1000. ¿Sí? 20, 20.000. ¿20.000 qué? Microgramos por cada mililitro. Microgramos por mililitro, ¿qué es? Partes por millón. ¿Sí? Entonces hay 20.000 partes por millón. ¿Ok? Gracias, profesor. Listo. Bien. Y lógicamente eso es lo que utilizo aquí. ¿Sí? Recuerden igualar siempre las mismas unidades. Si yo no hubiera homogenizado las unidades, hubiera puesto acá directamente, ¿no? 2%, otro hubiera sido mi resultado y hubiera llegado a un resultado erróneo. ¿Por qué? Porque las unidades de la concentración no serían iguales, ¿sí? Igualamos las mismas unidades. Porcentaje igual porcentaje, ¿sí? Partes por millón igual partes por millón. Normalidad igual normalidad. No vamos a igualar porcentajes con partes por millón, no vamos a igualar molaridad con normalidad, ¿sí? Son unidades distintas, ¿ok? Entonces, igualamos lo que es lo mismo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay más dudas, continuamos. Entonces, nosotros ya hemos preparado nuestra solución de lidocaína a 200 partes por millón. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, lo que vamos a realizar es la fabricación de nuestra curva de calibración. Bien. Esta es nuestra solución stock, nuestra solución que vamos a utilizarlo para toda la práctica. ¿Sí? 50 mililitros de una solución de lidocaína, ¿sí? A 200 partes por millón. Y a partir de esta solución, nosotros preparamos 4 soluciones.
¿Bien? 4 soluciones. $10 mililitros de cada una de estas soluciones. ¿Bien? Donde la primera solución se encuentra una concentración de 15, la segunda de 30, la tercera de 45 y la cuarta de 60 partes por millón. ¿Bien? Entonces, a partir de una solución de lidocaína de 200 partes por millón, preparamos soluciones de 15 partes por millón, 30 partes por millón, 45 partes por millón y 60 partes por millón. La pregunta aquí es la siguiente: ¿cuántos mililitros de lidocaína al 200 partes por millón tengo que utilizar para preparar 10 mililitros de cada una de estas soluciones? Calculen, jóvenes. Bien. Entonces, Juan nos está mandando esos valores en el chat. Bien. ¿Todos han llegado a lo mismo? $0,75, 1,5, 2,25 y 3. Ok, muy bien, Caterina. Si alguien no llegó a esos resultados, una forma fácil y rápida es utilizando nuevamente volumen 1, concentración 1, volumen 2, concentración 2. ¿Bien? Vamos a hacer para el primero. ¿Qué cantidad en mililitros necesito de una solución de 200 partes por millón para preparar 10 mililitros de una solución a 15 partes por millón? ¿Bien? Entonces, yo aquí solamente multiplico 10 por 15 entre 200. X es igual a 0,75 mililitros. ¿Bien? Y ya tengo mi primer valor. Bien. Del mismo modo, puedo hacer para calcular el de 30, el de 45 y el de 60. Y sí, efectivamente van a salir cada uno de estos valores. Ya con cada una de estas soluciones, ¿sí?, yo preparo mi curva de calibración con la concentración en partes por millón
versus la absorbancia leída a 233 nanómetros. ¿Sí? Donde hago la lectura de mis 4 sustancias a 15, 30, 45 y 60 partes por millón. Y obtengo una ecuación. Una ecuación, ¿sí?, que me dice que Y es igual a 0,5367x más 0,086. Bien. Esta ecuación es una ecuación de la recta obtenida por regresión lineal. La práctica realizada hace un par de ciclos atrás, ¿sí? Se obtuvo esa curva de calibración, así que es una curva de calibración real, ¿sí?, obtenida en nuestro laboratorio. Bien, y con esta ecuación es que vamos a trabajar durante el desarrollo de esta práctica. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Todo está claro? Bien. Si no hay dudas, pasamos a lo siguiente, ¿no? Ya con nuestra curva de calibración fabricada. Bien. Nosotros continuamos con nuestra fiolita de lidocaína al 2%. Perdón, a 200 partes por millón. Bien. Voy a colocarlo acá abajo mejor. Bien. Y una fracción de esta lidocaína vamos a colocarlo en un matraz. Vamos a dibujarlo mejor un poquito más grandecito. Bien. De aquí nosotros vamos a extraer 10 mililitros. Y vamos a colocarlo acá en el matraz. Y adicionalmente, vamos a agregar 5 mililitros de N-octanol. Y vamos a tener nuestras dos fases. Recuerden que esta solución está forada con buffer fosfato. ¿Sí? Buffer fosfato o APH 7.4. Bien. Entonces, nuestra fase acuosa es buffer fosfato. Y nuestra fase orgánica es N-octanol. Bien. Pero adicionalmente, nuestra fase acuosa tiene lidocaína, que es nuestra sustancia. Si yo estoy agregando 10 mililitros de lidocaína a 200 partes por millón, ¿cuántos miligramos de lidocaína estoy agregando a mi sistema? Es decir, esos 10 mililitros de buffer fosfato, ¿cuántos miligramos de lidocaína contiene?
¿Cuánto sale? El cálculo lo podemos hacer de una forma fácil, ¿ya? Nuestra lidocaína se encuentra a 200 partes por millón. ¿Bien? 200 partes por millón es 200 microgramos por cada mililitro, ¿verdad? Y yo estoy agregando 10 mililitros. Por lo tanto, 200 por 10. 2000 microgramos. Esto es lo que contiene 10 mililitros. 2000 microgramos o entre 1000, 2 miligramos. Entonces, estos 10 mililitros de solución contiene 2 miligramos de lidocaína. Bien. Entonces, en nuestro sistema, ¿sí?, que se encuentra ahorita en este matracito, ¿sí?, existen 2 miligramos de lidocaína. No hay más, no hay menos. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. Bien. Ahora nuestro matraz lo colocamos en una plancha de agitación. Bien. Y las dos fases empiezan a mezclarse. Lo agitamos, le colocamos un tamponcillo para que no se vaya a evaporar nada. Y lo agitamos durante 90 minutos. Bien. Entonces, esta agitación demora. Bien. Por eso es que idealmente esto se deja agitando durante el inicio de la práctica mientras empieza a hacer las explicaciones y todo, cosa que no puede pasar los 90 minutos sin que ustedes tengan que darse más tiempo de lo normal. Transcurrido el tiempo, se vierte en un matraz, perdón, en una pera de separación, para que nuevamente se formen las dos fases. Lógicamente va a generarnos una interfase, por lo que tiene que dejarse en reposo. ¿Por qué tiempo se deja en reposo? Por alrededor de 180 minutos. ¿Bien? Para asegurarnos de que se forman las dos fases. Luego de eso, en un matracito, se colecta la fase acuosa. Y esta fase acuosa es leída a 233 nanómetros y la absorbancia se lee en la curva de calibración, donde nosotros ya tenemos nuestra ecuación de la recta. Recuerden que nuestra ecuación y es igual a 0,5367x más 0,086. ¿Bien? Si nosotros tenemos que nuestro valor nos da 0,219, por ejemplo, ¿sí?, de absorbancia, reemplazamos ese valor en nuestra curva y obtenemos la concentración. Y esa concentración es la que se encuentra actualmente, después de la agitación y después del reposo, en la fase acuosa. ¿Bien? ¿Estamos claros? Pongamos que en la fase acuosa
nos da esa absorbancia de 0.219. Medimos nuestra curva de calibración. Y en el eje de las Y, en el eje de las ordenadas, reemplazamos nuestro valor y despejamos X. ¿Cuánto sale X? ¿Cuánto es la concentración? $0.2478. 0,2478. Recuerden las unidades, partes por millón. ¿Sí? Partes por millón. Bien, entonces, eso es lo que hay en la fase acuosa. ¿A cuánto equivale esto? En miligramos. ¿Sí? Es decir, recuerden que 0,2478 microgramos se encuentra por cada mililitro. Pero nosotros tenemos 10 mililitros. ¿Bien? Por 10. 2,478 microgramos existirían en los 10 mililitros de la fase acuosa. Y 2, vamos a ponerlo acá. Dos coma 478 microgramos es equivalente a decir entre 1000 0,0025, ¿no? Para redondearlo a 4 decimales, miligramos. Bien. Entonces, de los 2 miligramos que teníamos en la fase acuosa, actualmente en esa fase nos queda 0.0025 miligramos. Bien. Si es hoy en la fase acuosa, el resto está en la fase orgánica. Recuerden que el total de miligramos es igual a lo que hay en la fase orgánica más lo que hay en la fase acuosa. 2 miligramos es igual a lo que hay en la fase orgánica más lo que hay en la fase acuosa, que es 0.0025 miligramos. Y esta es una resta simple, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto hay en la fase orgánica? 99.75. 99,75 miligramos. Perfecto. Bien. Ya con los valores de la fase acuosa y de la fase orgánica, nosotros podemos hallar nuestro coeficiente de partición P.
Bien. Donde P es igual a la concentración o a la cantidad que hay en la fase orgánica sobre lo que hay en la fase acuosa. Y esto es igual a 1,9975 miligramos sobre 0,0025 miligramos. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 799. 799. 399. 799. Perfecto. Logaritmo de P. Porque con eso es con lo que nosotros trabajamos. Sigue el logaritmo de 799. ¿Cuánto es el logaritmo de 799? 2.9025. 2,9025. 2,9, ¿no? Del logaritmo de P. Bien. ¿Eso quiere decir que esta sustancia es hidrófila o es lipófila? Sería lipófila, ¿verdad? Lipófila. Sería lipófila. ¿Mm? Sí, exacto, sería lipófila. Bien. Y con eso tenemos nuestro resultado.